Arlequines del Pino. Es radio. Don Gabriel Calvo Zarraute es sacerdote de la diócesis primada de Toledo, es diplomado en Magisterio, licenciado en Teología Fundamental, licenciado en Historia de la Iglesia y grado en Filosofía. Ha sido párroco en distintas parroquias. Actualmente, pues es usted lo que se viene llamando un cura rural, ¿no? Un cura de pueblo. Sí, absolutamente. Es usted párroco de Espinoso del Rey, de Torrecilla de la Jara y de la Fresneda. Y también es analista literario del portal de información religiosa Infovaticana. Así es, don Luis. Y pues nada, buenos días, bienvenido a esta mesa. Muchísimas gracias por atender a nuestra solicitud de entrevista. Y el motivo de llamarle es que don Gabriel acaba de publicar un libro con el sugerente título Verdades y mitos de la Iglesia Católica y el subtítulo La historia contra la mentira, un libro prologado por don Pío Moa y donde pues ya deducirán ustedes que se analizan pues los distintos mitos que se han ido expresando a lo largo del tiempo acerca de la Iglesia Católica y se les da cumplida contestación. Bueno, ¿cómo surge la idea del libro? Antes que nada, don Gabriel. La idea surge del contacto, sobre todo ya sacerdotalmente, con muchas personas en distintas parroquias, en los que compruebo cómo la leyenda negra ha calado absolutamente en la mentalidad de los fieles, hasta el punto de que ese discurso, que por extensión también es hispanófobo, pues pesa sobre ellos como un complejo de inferioridad o simplemente como un desconocimiento absoluto que es de algún modo suplantado por la historia en la versión oficial que les han vendido. En el libro analiza usted pues muchísimos temas: el Islam y las cruzadas, el tema de la Inquisición, el supuesto genocidio en América, la Ilustración, las relaciones con el nazismo. Si nos centramos en el tema de la Inquisición, que a mí es un tema que me parece apasionante, pues resulta que efectivamente la imagen que hay en todo el mundo, incluida España, es que la Inquisición pues es algo de lo que debería España avergonzarse profundamente, porque significó no solo la persecución sistemática y el asesinato sistemático de muchísimas personas, sino que además nos dejó sumidos en una intolerancia y un oscurantismo seculares, cuando en realidad te paras a analizar el tema y dices, anda la osa. Pero si resulta que la Inquisición española fue el primer tribunal del mundo donde los acusados tenían derecho a un abogado defensor, 3 siglos antes de que la figura del abogado defensor se incorporara al ordenamiento jurídico en otros países. Si resulta que es que los criminales comunes en España solían recurrir al truco. Siempre los criminales usan los trucos para tratar de escapar a la acción de la justicia. Solían recurrir al truco de blasfemar después de ser detenidos para que les pusieran en manos de la Inquisición, porque el tribunal de la Inquisición era muchísimo más benévolo que los tribunales ordinarios, donde no tenían ni abogado defensor y donde no existían las prohibiciones, por ejemplo, de determinadas formas de tortura, ¿no? Exacto, incluso podían recusar los mismos jueces, podían también... se dio muchos casos, ahora que comenta esto de los delincuentes, en el que de algún modo ya no solo que blasfemaran, pero que sí que simulaban herejía para que el paraguas de la Inquisición, como usted dice bien bastante más benévolo, pues que les guardara. Porque la justicia civil era bastante más dura, y de hecho la Inquisición es el primer tribunal que declara abolida la tortura, que se usa muy poco, en dosis muy pequeñas, y los mismos manuales que los inquisidores tienen de funcionamiento se dan cuenta que es completamente contraproducente, mientras que en los tribunales civiles no era así. Por hacer un resumen, que alguna vez lo he comentado en estos micrófonos, la Inquisición española condenó a muerte a lo largo de 3 siglos y medio de existencia a, según los cálculos de los distintos historiadores españoles y no españoles, pues entre 3.000 y 5.000 personas. Por poner una comparación,
En el cantón suizo de Vaud, en solo 10 años, mataron en la hoguera al doble de gente que la Inquisición española a lo largo de toda su historia. Y sin embargo, quien tiene fama de ser un tribunal sanguinario era la Inquisición. Exacto. Henry Kamen, que es el gran estudioso de la Inquisición, y su obra de 1999, una revisión histórica, pues lanza unas cifras de máximos de unos 3.000 ajusticiados. Y lo que llama la atención es que no se analicen esas cifras en el contexto de la historia universal. Y cuando a todo el mundo se le ocurriría, como usted bien decía, debido a la leyenda negra, pues tildar a la Inquisición de genocida incluso, y no faltan historiadores que pretenden presentarla como una especie de prólogo del nazismo y sustituir las cámaras de gas por las hogueras. Pero si tú eso lo ubicas dentro de otras masacres históricas, como puede ser, pienso, la que ocurre en la Revolución Francesa, durante el terror, donde mueren, bueno, no solamente la matanza de la Vendée, pero estamos hablando de más de 2 millones de víctimas de la Revolución Francesa en los dos periodos. Nadie se le ocurre tildar a la Revolución Francesa de ser un baño de sangre. Y ya si nos vamos a las cifras relativas, no absolutas, pues por ejemplo resulta que la Inquisición española, precisamente porque era un tribunal reglado, precisamente porque los acusados tenían derecho a una defensa, precisamente porque se prohibían determinadas formas de tortura que en otras partes de Europa eran habituales, pues resulta que el porcentaje de condenas a muerte en la Inquisición, en los tribunales de la Inquisición, era del 2%, mientras que en algunos lugares de Europa el porcentaje de condenas a muerte de los acusados, por ejemplo, de brujería, llegaba al 90% en algunos lugares. Pero antes de entrar en el baile de cifras, don Luis, lo que creo que es muy importante para no, de algún modo, no caer en anacronismo y ubicarte en una atalaya de autoridad moral con un pensamiento del siglo XXI y desde ahí juzgar a toda la historia como un cúmulo de barbarie, hasta nosotros, que parece ser que somos los más ilustrados y los más humanitarios, es que la Inquisición nace a petición popular. No es impuesta desde el gobierno, desde arriba, desde el Estado formándose que está ocurriendo en el reinado de los Reyes Católicos. Es una petición popular que los Reyes Católicos, además, aceptan y acogen con benevolencia, y por eso se lo piden al Papa, precisamente para que haya justicia y no haya venganzas populares, para que se siga un proceso judicial garantista. Y precisamente también el mismo pueblo que había pedido la Inquisición y que la amaba, y eso estamos hablando hasta época pues prácticamente de Fernando VII, comienzos del XIX, es también el propio pueblo en el que muchas veces, de algún modo, critica a la Inquisición porque es demasiado burocrática, es demasiado garantista, porque ellos muchas veces querrían simplemente una justicia sumaria, ¿no? Exacto, de forma expeditiva. Pasemos a otro tema, el tema de la conquista americana, donde pues de nuevo se achaca a la Iglesia Católica, pero no solo a la Iglesia Católica, sino también a España, pues poco más o menos que llegamos allí a unos civilizados y pacíficos pueblos que estaban allí tranquilamente viviendo. Fuimos a exterminarlos y a robarles, ¿no? Cuando uno se fija en lo que hay ahí y dices, pero si la labor que hicimos los españoles, y en particular la Iglesia Católica, los religiosos, fue una labor extraordinaria que no admite comparación con la obra de ningún otro pueblo colonizador. Para empezar, no eran colonias, eran parte del territorio de España. Virreinatos. Y eran parte del territorio de España donde lo primero que iban eran religiosos a tratar de convertir a los nuevos súbditos del rey, con lo cual, pues si pretendes convertirlos, evidentemente no ibas a esclavizarlos, no ibas a masacrarlos y no ibas a exterminarlos, ¿no? Y que además, don Luis, esa labor de evangelización comporta la labor previa o continua también de civilización. Y por eso la Iglesia es la que levanta las primeras universidades y empieza la alfabetización de los indios, y de hecho todas las lenguas indígenas hoy en día no se han perdido gracias a la labor de los misioneros, que las recopilaron en catecismos, las recopilaron en Biblias, en gramáticas. Exacto. Publicamos la gramática del idioma azteca, el náhuatl,
elaborada por un religioso español antes de que los franceses publicaran la gramática del francés. Pero mira, don Luis, la leyenda negra en la cuestión de la obra de España en general y de la Iglesia en particular en América ha calado hasta tal punto de que niega la realidad, la realidad empírica. Entonces, yo estuve un verano en Misiones y me encontraba con que estuve en Perú en las estribaciones finales del Amazonas. Y me encontraba con que había peruanos que nos acusaban precisamente también de esta leyenda negra. Y yo pues simplemente le dije, bueno, yo ¿cómo soy? Porque me acusaba de que los españoles habíamos masacrado a todos los indígenas. ¿Yo cómo soy? Pues padre, usted es gringo. ¿Y cómo somos los gringos? Pues como usted, padre, alto, con la piel clara, con los ojos claros, con el pelo claro. ¿Y tú cómo eres? Pues yo soy bajito, con la piel oscura, con los ojos oscuros, con el pelo oscuro. Y yo le contesté, bueno, pues si acabamos con los indios, ¿tú qué eres? Esa realidad de una América del Norte donde llegan los protestantes y aniquilan por completo a todas las tribus indias, y eso, si a usted le gustan las películas del oeste, don Luis, yo a mí me gustaban mucho de pequeño, pues muchas veces el argumento de la película era, bueno, pues que había que aniquilar a los indios eran los malos, no sabía exactamente muy bien por qué, porque eran salvajes y había que barrerlos para hacerse con sus tierras, y sin embargo los españoles en América del Sur y América Central lo que hicimos de algún modo también fue copiar el modelo de Roma. Y nos fusionamos como se hizo en el Imperio Romano y se creó una cultura completamente mestiza pero enriquecedora, donde no hubo ninguna amputación cultural ni mucho menos ningún racismo biológico ni ningún genocidio. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Felipe II declaró el azteca idioma cooficial en el territorio de la Nueva España, precisamente para defender los derechos de aquellos que acudían a relacionarse con la administración y que no tenían por qué conocer el español. Y lo que ha dicho antes, esa imagen de los vaqueros empujando a los indios fuera de sus tierras, en el norte, al norte del río Bravo, pues efectivamente era así. Los anglos empujaban a los indios fuera de sus tierras y los indios a donde iban a refugiarse era al territorio español, donde lo que se hacía era darles tierras para que se asentaran. Eso muy poca gente lo conoce, ¿no? Las misiones de Nuevo México, todas las misiones de Fray Junípero Serra en la costa en California. En algunas películas, en algunos westerns también sale esa misión que está derruida y que el fraile está por allí con unos cuantos indios, pero es la pura verdad. Lo que pasa es que la leyenda negra, que fue urdida en gran parte por los protestantes y después ya seguirá con los ilustrados, tiene que tapar sus crímenes. Entonces la forma de tapar sus crímenes es lanzar la calumnia contra el enemigo con unos crímenes ficticios. Pues les leo los capítulos del libro Edad Media, Islam y Cruzadas. El capítulo segundo, el sádico fanatismo de la Inquisición y la expulsión. El capítulo tercero, genocidio en América. El capítulo cuarto, ilustración y revolución. El capítulo quinto, del valiente Papa de la Paz al Papa de Hitler. Bueno, ¿se ha dejado usted algún mito por abordar? Me quedaba la cuestión económica, pero no quería hacer tampoco un libro demasiado, mucho más voluminoso, mejor dicho. La cuestión económica se refiere usted a por qué no acabamos con la pobreza en el mundo vendiendo todo lo que hay allí en el Vaticano y esas cosas. Por ejemplo, si cobran el IBI a la Iglesia Católica en España, pues ya saldremos de cualquier problema económico que tenga la nación. Bueno, ya se hubiera ido usted a un libro todavía más voluminoso. ¿Cuánto tiempo le ha llevado hacer el libro, don Gabriel? Pues al ser sacerdote tienes que compaginar el trabajo con la parroquia y no es fácil, no tienes dedicación plena. Es fruto de 20 años de lecturas y de estudios y de redacción alrededor de 4. 4 años. Bueno, pues les doy los datos del libro Verdades y mitos de la Iglesia Católica. El subtítulo es La historia contra la mentira. El autor es don Gabriel Calvo Zarraute y el prólogo es de Pío Moa y está publicado por la editorial Actas. Cuando saque usted el segundo volumen, además del asunto económico de la Iglesia en su conjunto, debería usted dedicar un capítulo a desmontar esa frase que usamos todos y no deberíamos, que es lo de vives como un cura. Porque me consta que los curas de pueblo, los curas rurales, no viven precisamente, en la abundancia.
máxime cuando se ha hablado tanto de la España vacía en estas últimas campañas. Se cura la España vacía es difícil. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, don Gabriel, se lo agradezco muchísimo. Y nada, espero que el libro sea un éxito, más que nada para seguir desmontando tanta leyenda negra.